Buenas, sean todos bienvenidos una vez más al canal Escuela de Ingeniería. En esta ocasión vamos a continuar realizando los ejercicios del capítulo número 3 del libro de termodinámica de Yunus Engel y Michael Boyd, ecuación de estado de gases ideales. El problema a continuación será el problema 379E del libro, el cual dice de la siguiente manera: un recipiente elástico contiene 2.3 libras-mol de aire a 65 grados Fahrenheit y 32 psi-A. ¿Cuál es el volumen del recipiente? Y si el volumen se duplica a la misma presión, determine la temperatura final. Ok, vamos a anotar todos nuestros datos. Lo primero que debemos hacer entonces es calcular los números de moles. Me dice que es 2.3 libras-mol. Tenemos una temperatura de 65 grados Fahrenheit. Tenemos una presión que es de 32 psi-A y nos pide calcular el volumen. Ok. Ahora, también nos dice que el volumen final va a ser igual 2 veces el volumen. Me dice, si el volumen se duplica, ¿ok? Y con la misma presión, o sea, que con la presión de 32 psi, calcule la temperatura. Entonces, como me dice que si el volumen se duplica a una presión constante, o sea, a la presión de 32 psi, ¿cuál será su temperatura? Pues ese volumen final será 2 veces mi volumen, el volumen que yo tengo arriba. La presión final va a ser la misma presión porque es constante, o sea, 32 psi-A, y calcular la temperatura final. Recuerden que les he mencionado regularmente que cuando estamos hablando de números de moles, masa molecular, ya nosotros no vamos a buscar nuestra constante R en la tabla A1. Ya estamos hablando desde nuestra constante R universal, RU. Y hay una pequeña tabla con constantes de esa R, o sea, constante de los gases, que correspondan con las unidades de trabajo que necesitamos. Así que la que está más próxima a las unidades que tenemos acá, la que corresponde con las unidades que tenemos acá, es esta constante que está acá, de 107316 psi-A por pie cúbico sobre libras-mol por Rankine. Extrayendo entonces este valor, lo anotamos acá en nuestra lista de datos y continuamos con nuestro ejercicio. Ahora, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer, luego de anotar nuestros datos y extraer nuestra constante R universal, es colocar nuestra expresión o nuestra ecuación de estado correspondiente a libras-mol. Entonces decimos que presión por volumen va a ser igual a los números de moles por la constante R universal por la temperatura. Esta es nuestra expresión general. ¿Qué nos está pidiendo a nosotros esto? Calcular nuestro volumen bajo estas condiciones. Entonces esta presión que está acá multiplicando debe pasar del otro lado dividiendo. Reescribimos nuestra expresión en función al volumen y decimos que volumen va a ser igual a los números de moles por la constante R universal por la temperatura sobre la presión. Esta es nuestra expresión y verificamos que tengamos los datos correspondientes. ¿Tenemos número de moles? Sí los tenemos. ¿Tenemos constante R universal? Sí la tenemos. ¿Tenemos la temperatura a esa condición? Sí, aquí está. Y tenemos la presión, también aquí está. Entonces, procedemos a realizar la sustitución de esos valores dentro de esta expresión y la misma quedaría así. Volumen va a ser igual a los números de moles, que son 2.3 libras-mol, por la constante R universal
que es 10.73 PSI por pies cúbicos sobre libras-mol por ranking, por la temperatura, en este caso en el sistema inglés, como está en grado Fahrenheit, debe ser sumada, se le suma o se le adiciona 460. Cuando se hace esta suma ya queda en ranking sobre la presión, que es 32 PSI. Luego de que realizamos la sustitución, procedemos a cancelar las unidades semejantes que multiplica con la que divide. De esta forma, entonces, libras-mol que multiplica se cancela con libras-mol que divide. Ranking que multiplica se cancela con ranking que divide. Y PSI que multiplica se cancela con PSI que divide, quedando la expresión en pie cúbico. Justamente es la unidad correspondiente para el volumen, lo que nos garantiza que estamos realizando la operación correctamente. Realizamos la operación dentro de la calculadora y nos dice que el volumen va a ser igual a 404,9 pie cúbico. Ya hemos calculado entonces el volumen, que es lo que nos está pidiendo el enunciado. Ahora me dicen a mí, ¿qué pasa si el volumen final se duplica? ¿Cuál será la temperatura? Entonces vamos a proseguir por acá y vamos a colocar nuestra expresión nuevamente, pero en función a la condición final. Presión final por volumen final va a ser igual a los números de moles por la R universal por la temperatura final. Nos está pidiendo calcular temperatura final. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Lo que debemos hacer es tomar RU y número de moles que está multiplicando, pasarla al otro lado dividiendo. De esta forma, entonces nuestra nueva expresión podemos reescribirla así. Temperatura final va a ser igual a la presión final por el volumen final sobre los números de moles por la constante R universal. Muy sencillo. Lo que debemos entonces es verificar que tenemos los datos para hacer la sustitución. ¿Tengo mi presión final? Sí, porque el enunciado me dice que la presión es constante o se va a añadir presión hasta llegar a la misma presión, a la presión 1. 32 PSI. O se agrega calor hasta llegar a esa presión. Mi volumen final, me dice que mi volumen final es igual a 2 veces el volumen que tenemos en el sistema. Eso quiere decir que el volumen que calculamos lo vamos a duplicar. Número de moles y la R universal, RU. Procedemos a hacer esa sustitución dentro de la expresión y decimos que temperatura final va a ser igual a la presión final, que es de 32 PSI, por 2 veces el volumen, 2 por el volumen que ya calculamos, que es de 404,9 pie cúbico, sobre los números de moles, que es 2,3 libras-mol, por la constante R universal. De esta forma, debemos entonces realizar la cancelación de las unidades semejantes, la que multiplica con la que divide. Así que PSI que multiplica se cancela con PSI que divide. Pie cúbico que multiplica se cancela con pie cúbico que divide. Libras-mol que multiplica se cancela con libras-mol que divide, quedando toda la expresión en ranking, que es una unidad de temperatura absoluta, y estamos calculando temperatura. Entonces la unidad corresponde con la propiedad que estamos calculando. De esta manera garantizamos que el valor sea el correcto. Realizamos la operación en la calculadora y me dice que la temperatura final es de 1050 ranking. Y este ha sido entonces todo el ejercicio. Pero, como estamos viendo algo, nosotros estamos observando que tenemos
un punto 1 y pasa a un punto 2. Pudiéramos realizar este pequeño cálculo con otra expresión de la ecuación de estado que me dice de esta forma: presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión final por volumen final sobre temperatura final. Esta expresión también podría servir para realizar el cálculo. Como la presión 1 y la presión final son la misma y al momento de hacer el despeje una va a quedar multiplicando y la otra dividiendo y se van a cancelar, entonces podemos cancelarla de una vez y nuestra expresión quedará así: volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a volumen final sobre temperatura final. Realizamos el despeje de esa temperatura final y ese despeje quedaría de esta forma: temperatura final es igual a volumen final por temperatura 1 sobre volumen 1. Esta es mi expresión para verificar si este cálculo es correcto, ya que se puede realizar por este método o por este método. Realizamos la sustitución de esos valores. Dice volumen, temperatura final va a ser igual a volumen final, que es 2 veces el volumen que habíamos calculado anteriormente, que es de 404,9, por nuestra temperatura 1, que nuestra temperatura 1 es de 65 grados Fahrenheit, más 460. Recuerden que se le adiciona 460 cuando se va a calcular o se va a llevar a Rankine, sobre nuestro volumen 1, que es de 404,9 pies cúbicos. Ok, se cancelan las unidades de pies cúbicos que multiplica con pies cúbicos que divide, se realiza la operación en la calculadora y obtenemos que la temperatura final es de 1050 Rankine. Eso quiere decir que tanto para este cálculo o mediante esta fórmula o mediante esta expresión el resultado va a ser exactamente el mismo. Bien, a modo de práctica les estaré dejando el problema 380, ¿verdad?, que dice de la siguiente manera: un recipiente rígido contiene un gas ideal a 1227 grados centígrados y 200 kilopascal manométrico. Aquí ya me está diciendo que la presión es manométrica. Eso quiere decir que se le debe adicionar la presión atmosférica para que sea una presión absoluta. El gas se enfría hasta la presión manométrica, que es de 50 kilopascal. Si la presión atmosférica es de 100 kilopascal, determine la temperatura final del gas. Bueno, señores, espero que puedan realizar este ejercicio, ¿verdad? De todas maneras, para nuestro próximo video estaremos realizando la resolución del mismo. Si el video les gustó, si el video les pareció de provecho, por favor denle like, suscríbanse, compartan, activen la campanita para que estén atentos a las publicaciones que estaremos realizando próximamente dentro del canal. Muchísimas gracias.